Hay un momento, en los primeros días después de que todo se acaba, en que una todavía espera. No sabe bien qué espera, pero espera. El cuerpo tiene esa costumbre tonta de seguir mirando hacia la puerta, de aguzar el oído ante cualquier ruido de motor, de despertar antes del alba con la sensación de que algo está por ocurrir, como si la vida tuviera pendiente todavía una última cosa por decirte. Ese momento pasó hace mucho. Ya no espero nada. Me llamo Remedios Saldunate, aunque hace años que nadie me llama por ese nombre. En el pueblo me decían la viuda Aldunate, con esa costumbre que tienen los pueblos de reducir a una persona a su desgracia más visible. Y yo me dejé llamar así, porque a cierta edad uno ya no tiene fuerzas para pelear contra los nombres que los otros te ponen. Tengo 54 años. O 55. En algún momento perdí la cuenta exacta, y no me pareció que importara demasiado. Llegué a esta cabaña hace 2 años y 3 meses. Lo sé porque marqué una raya en la viga de madera del cuarto el primer día, y después seguí marcando, sin saber muy bien por qué. Supongo que era una manera de decirle al tiempo, te estoy mirando, como si el tiempo me tuviera miedo a mí. La cabaña está al final de una picada que ya no figura en ningún mapa. Para llegar hay que cruzar un puente de madera que cruje como si protestara, seguir por un camino de tierra roja entre cerrados de chapadas altas y después girar donde termina el alambrado. Nadie me dijo que había una cabaña ahí. La encontré sola, una tarde en que simplemente no podía seguir caminando. Había salido del pueblo con una mochila y sin plan. Así de simple, sin plan, la cabaña estaba abandonada. Las ventanas sin vidrios, la puerta colgando de una sola bisagra, el piso de tierra cubierto de hojas secas y excrementos de pájaro. Olía a abandono, que es un olor muy específico, polvo, madera húmeda y algo dulzón que no termina de identificarse. Me senté en el umbral esa primera noche con la espalda contra el marco de la puerta. Escuché el monte oscurecerse y no me moví. Al día siguiente empecé a limpiar, no porque pensara quedarme, sino porque mis manos necesitaban hacer algo, y barrer es de las pocas cosas que uno puede hacer sin pensar. Pero me quedé. Primero un día, después una semana, después un mes, y a los 3 meses ya había reparado la bisagra, taponado las rendijas con barro y paja, encontrado un balde sin fondo que convertí en brasero y aprendido dónde estaba el naciente de agua más cercano. No es que la cabaña sea buena, es fría en las madrugadas de mayo, sofocante en enero, y cuando llueve con tormenta hay que mover los 3 tarros que tengo para atrapar lo que cae por las grietas del techo. Pero es mía, en el único sentido que importa. Nadie me busca aquí, nadie sabe que existo aquí. Y eso, para mí, vale más que cualquier comodidad. Lo que carga una persona se va acumulando de maneras que ella no siempre nota. Perdí a mi primer marido cuando tenía 22 años, Ismael. Un hombre bueno, callado, que olía a pino y a tierra mojada. Murió en un accidente de trabajo, en una maderera donde ganaba lo justo para que alcanzara. No sufrió, me dijeron. Eso era lo único que me ofrecían. No sufrió. Como si eso cerrara algo. Tenía un hijo de Ismael, Emilio. Lo crié sola con lo que podía, cosiendo ropa ajena, lavando ajeno, cocinando ajeno. Emilio creció rápido, demasiado rápido. A los 12 años ya tenía esa mirada de los niños que aprendieron a no pedir nada porque saben que no hay. A los 16, Emilio se fue. No de golpe. Primero se fue quedando menos en casa, luego yendo a la ciudad los fines de semana, luego desapareciendo por semanas enteras. La última vez que lo vi tenía 17 años y una chaqueta nueva que yo nunca le había comprado. Me preguntó si necesitaba plata. Le dije que no. Era mentira, pero no era el tipo de plata que yo iba a aceptar. Nunca supe qué fue de él. A veces pienso que está vivo en algún lugar. A veces prefiero no pensar. El segundo marido llegó cuando yo tenía 34 años, Heriberto.
No era bueno ni malo, era simplemente cansado, un hombre que había perdido ya demasiadas batallas y se había vuelto áspero con el mundo. Vivimos juntos 8 años. No fueron malos años, tampoco fueron buenos. Fueron años, nada más. Cuando se enfermó del corazón, lo cuidé hasta el final. Y cuando murió, me di cuenta de que lo que sentía no era exactamente dolor, sino algo más parecido al agotamiento de quien ha estado sosteniendo un peso durante mucho tiempo. La gente del pueblo me miró diferente después de la segunda muerte. 2 maridos, decían, con esa boca que parece decir una cosa y piensa otra, como si yo fuera peligrosa, como si tener mala suerte fuera contagioso. Después de Heriberto vino el período más oscuro, la deuda que él había dejado, los papeles que nadie me había explicado, la casa que perdimos, el cuarto alquilado, la vergüenza sorda de depender de la caridad de una cuñada que me la hacía sentir con cada mirada. Y después de todo eso, la mochila, el puente, el camino de tierra roja, la cabaña. Aquí la vida tiene una cadencia simple. Me despierto antes del amanecer, porque mis rodillas ya no soportan el colchón delgado que tengo y el dolor me saca del sueño. Salgo afuera y me siento en el tronco que está junto a la puerta. Espero que aclare. El monte, en esa hora, tiene una quietud que me parece honesta. No pretende ser otra cosa que lo que es. Después bajo al arroyo. El camino son 200 pasos que ya tengo contados. El agua está siempre fría, incluso en verano, porque nace entre piedras donde nunca llega el sol. Me lavo la cara, lleno los tarros, subo. El fuego tarda en prender si la leña está húmeda. A veces me lleva media hora conseguir una llama que aguante. Pero tengo tiempo. Eso es lo único que sobra aquí. Tiempo. Como lo que hay, muchas veces es poco, una papa hervida, un puñado de fariña, alguna fruta que encuentro en el monte si la temporada acompaña. Aprendí a no pensar en términos de hambre o saciedad. Aprendí a pensar en términos de energía, lo que necesito para que el cuerpo funcione hoy. Las tardes las paso afuera cuando no llueve. Hay un trozo de campo abierto hacia el este, después de la arboleda, donde el sol pega hasta las 4. Me siento ahí con cualquier cosa que tenga entre manos. Coso, amarro, remiendo. Mis dedos necesitan estar ocupados para que mi cabeza descanse. Por las noches leo. Traje 3 libros en la mochila. Los he leído tantas veces que ya me sé algunos párrafos de memoria. Pero sigo leyendo, porque el ojo que recorre palabras conocidas es como el pie que sigue un camino trillado. No se cansa igual. Y después apago el farol y me quedo en la oscuridad escuchando el monte, los animales nocturnos, el viento en las hojas, algún trueno lejano. Aprendí a distinguir los ruidos. Sé cuándo es un tatú moviéndose entre las raíces, sé cuándo es una rama que cedió, sé cuándo es algo más grande que no pisa como los animales del monte. Lloro poco. Aprendí hace mucho que el llanto gasta y no devuelve. Hay días en que siento que algo quiere subir por la garganta, algo antiguo y pesado, y lo bajo de vuelta con un sorbo de agua o con el trabajo de las manos. No es fortaleza, no me engaño pensando que soy fuerte, es simplemente que ya no me queda espacio para cargar más. Me siento culpable por seguir viva. No es una culpa que pueda explicarse racionalmente. Sé que no maté a nadie, sé que no hice nada malo. Pero hay una culpa que no tiene que ver con la razón. Tiene que ver con haber sobrevivido a cosas que se llevaron a otros. Ismael no sobrevivió. Emilio, en cierto modo, tampoco. Heriberto no sobrevivió. Y yo sigo aquí, tomando agua fría de un arroyo en el fin del mundo, remendando tela que ya fue remendada demasiadas veces. ¿Para qué? No lo sé. Pero tampoco me parece suficiente razón para parar. El día que llegó él era un martes. Lo sé porque los martes me toca revisar el alambrado del fondo, donde hay una parte que cede cuando llueve mucho, y esa mañana había llovido toda la noche. Estaba agachada junto al poste más lejano, acomodando el alambre con las manos, cuando escuché el motor. Me detuve. Los motores en este camino no existen. En 2 años y 3 meses
No había pasado ningún vehículo por aquí. La picada está cubierta de pasto alto. Las ramas crecen sobre ella. En algún trecho el suelo está tan blando que tragaría las ruedas de cualquier camión. Nadie viene por aquí porque nadie sabe que esto existe. Pero había un motor. Me quedé quieta, agachada, escuchando. Era un motor de camioneta viejo, con ese ruido irregular de los motores que no se aflan hace tiempo. Venía despacio, como buscando. Esperé. Cuando la camioneta apareció entre los árboles, tardé un momento en verla bien, porque el sol estaba bajo y pegaba de lleno en el parabrisas. Era blanca, o había sido blanca, llena de barro hasta las puertas. Se detuvo frente a la cabaña. Bajó un hombre solo. No era joven, no era viejo. Tenía esa edad intermedia en que los hombres de trabajo se parecen todos un poco. Espalda ancha, manos grandes, la ropa de lunes en jueves, un sombrero de paja que agarró cuando bajó, como por costumbre. Miró la cabaña, miró alrededor, y entonces me vio. No gritó, no se movió rápido, solo me miró con una expresión que no supe descifrar de inmediato. No era enojo, no era sorpresa exactamente. Era algo más parecido a la cara de quien llega a un lugar que esperaba encontrar vacío y lo encuentra habitado, y no sabe todavía si eso es bueno o malo. Me puse de pie despacio, el alambre todavía en la mano. Nos miramos desde la distancia de unos 20 metros. El viento movió las hojas altas. Un pájaro gritó algo desde adentro del monte y se cayó. Fue él quien habló primero. «Buenas», dijo. Nada más. Yo no respondí. Tenía el alambre en la mano y la espalda derecha y los ojos fijos en él. No era miedo exactamente lo que sentía. Era esa alerta vieja, ese instinto que una aprende a tener cuando ha vivido sola mucho tiempo y sabe que los peligros no siempre avisan. Él se puso el sombrero lentamente y dio un paso. Solo uno. «No vine a molestar», dijo. No respondí. «Esta es mi tierra», dijo. Y lo dijo sin amenaza, con una voz plana, como quien constata un hecho que le pesa. Guardé silencio un momento más. Después dije, lo imaginé. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «2 años y algo». Él asintió. Miró la cabaña. Miró el huerto pequeño que yo había armado junto a la pared sur. 4 canteros de tierra suelta donde crecían algunas plantas que había trasplantado del monte. Miró los tarros junto a la puerta, la leña apilada bajo el alero, la ropa tendida en el alambre que cruzaba entre 2 árboles. «¿Está sola?», preguntó. «Sí», asintió de nuevo. No dijo nada por un momento. Después se acomodó el sombrero, miró el cielo de la tarde y me miró a mí. «Voy a volver en 2 días», dijo. «Si quiere, podemos hablar». Y sin más que eso, volvió a la camioneta, arrancó y desapareció por la picada con el mismo ruido irregular con que había llegado. Yo me quedé parada en el campo, el alambre todavía en la mano, escuchando cómo el motor se alejaba. Después bajé los hombros, que no me había dado cuenta de que tenía levantados. Entré a la cabaña, me senté en el borde del catre, miré la viga donde están las rayas del tiempo. 2 años y algo, le había dicho. Y era la conversación más larga que había tenido con alguien en más de un mes. Esa noche no dormí bien. No era miedo, o no era solo miedo. Era algo más difícil de nombrar, la presencia de alguien que había entrado en mi campo de visión y no iba a salir de él. Eso pasa cuando una vive sola mucho tiempo. Cualquier persona nueva ocupa demasiado espacio en la cabeza, aunque haya estado apenas unos minutos y haya dicho apenas unas palabras. Me quedé mirando el techo de la cabaña, ese techo que conozco tan bien que podría dibujarlo de memoria. La viga central con su grieta larga que corre de este a oeste, las tablas irregulares donde la madera se fue oscureciendo con los años. Los 2 agujeros que tapé con trapos viejos y que de todas formas gotean cuando lluvia mucho. Conozco cada defecto de ese techo, y esa noche me lo quedé mirando pensando en el hombre de la camioneta blanca. «Esta es mi tierra», lo había dicho sin dureza, sin la voz de quien exige o amenaza, con la voz de quien dice algo verdadero que ya no le alegra demasiado.
Eso me había llamado la atención. Los hombres que llegan a reclamar algo suelen llegar de otra manera, con el pecho adelante, con la voz más alta de lo necesario, con esa energía de quien ya decidió cómo va a terminar la conversación antes de que empiece. Este hombre no había llegado así. Había llegado como llega alguien que encontró algo inesperado y necesita tiempo para entender qué hacer con ello. No sé si eso era bueno o malo. Me levanté antes de lo habitual. Fui al arroyo en la oscuridad, que conozco el camino de memoria. El agua estaba más fría que de costumbre, señal de que la noche había bajado. Me lavé la cara 2 veces, como si el agua fría pudiera aclararme algo que no era posible aclarar así. En el camino de vuelta me detuve en el borde del campo y miré la cabaña desde afuera. Traté de verla como la había visto él, la estructura torcida pero en pie, el techo remendado con distintos materiales que no combinan entre sí. Los canteros junto a la pared sur, la puerta que cierra bien ahora porque yo misma le cambié la bisagra. Me pregunté qué vería un extraño mirando todo eso. Supongo que vería a alguien que se instaló sin permiso en un lugar ajeno y lo fue haciendo suyo poco a poco, con la paciencia de quien no tiene a dónde ir. Eso era exactamente lo que había pasado. Pasé el primer día haciendo lo de siempre, pero con una vigilancia de más que me pesaba en los hombros. Cada ruido del monte me hacía levantar la vista. Cada vez que el viento movía las ramas en la entrada de la picada, me quedaba quieta hasta confirmar que era solo el viento. No vino. Había dicho 2 días, y yo sabía, desde algún lugar razonable dentro de mí, que si decía 2 días iba a ser 2 días. No sé por qué lo sabía. Quizás era la manera en que lo había dicho, sin apuro y sin amenaza, con esa voz de hombre que mide sus palabras porque sabe que las palabras pesan. El segundo día me levanté con la misma vigilancia, pero más cansada de ella. A cierto punto, el cuerpo se cansa de estar alerta y empieza a actuar solo, sin pedir permiso. Los hombros bajan, los ojos dejan de saltar de un lado a otro, las manos retoman su trabajo. Estaba cosiendo en el tronco de afuera, con el sol de la tarde en la cara cuando lo escuché. El motor. Esta vez no me levanté de golpe. Me quedé quieta un momento, la aguja detenida en el aire, y después la terminé de pasar por la tela. La guardé con calma, doblé lo que estaba cosiendo, me puse de pie. La camioneta apareció entre los árboles y se detuvo en el mismo lugar que la vez anterior, como si hubiera una marca invisible en el suelo que le indicara dónde parar. Bajó él, y esta vez trajo cosas. En la caja de la camioneta había una bolsa de arpillera, una caja de cartón y 2 paquetes envueltos en papel de diario. No eran muchas cosas, pero eran cosas, y eso ya era más de lo que yo esperaba. Se quedó parado junto a la camioneta, sin avanzar, como esperando que yo indicara si podía hacerlo. «Buenas tardes», dije. «Buenas», respondió. Hubo un silencio. No era incómodo exactamente. Era el silencio de 2 personas que no se conocen y están evaluando cómo empezar. «Traje algunas cosas», dijo. Lo dijo sin explicar más, sin hacer de eso un gesto grande, como quien trae lo que corresponde traer. «¿Por qué?», pregunté. Me miró. Tenía los ojos de un color entre verde y castaño, difícil de definir con el sol de costado. Me miró un momento antes de responder. «Porque la cabaña no tiene casi nada, y usted lleva 2 años aquí», dijo. «Eso es todo». No era una respuesta que dejara entrar la gratitud fácilmente, y creo que eso lo sabía. Era una respuesta práctica, casi neutral. Eso me gustó más de lo que habría admitido en voz alta. «Puede dejarlas ahí», dije, señalando el alero. Asintió. Fue a buscar las cosas, las trajo y las acomodó sin mirar hacia adentro de la cabaña, sin curiosear, sin preguntar nada. Las dejó y se quedó parado a distancia. «Me llamo Evaristo», dijo. «Evaristo Cano». «Remedios», dije yo, y no agregué nada más, porque el apellido Aldunate hacía tiempo que no me pertenecía de ninguna manera útil. «¿Puedo sentarme un momento?», preguntó. Señaló el tronco. Dudé.
no porque temiera algo concreto, sino porque dejar que alguien se siente en el tronco que está frente a tu puerta es una forma pequeña de dejarlo entrar. Y yo había aprendido a ser cuidadosa con las formas pequeñas. Pero asentí. Nos sentamos, él en el tronco, yo en el escalón de la entrada, que es un bloque de cemento que encontré tirado y acomodé ahí el primer mes. Entre los dos había tal vez 2 metros de distancia y el silencio del monte cayendo. ¿La tierra es de usted hace mucho?, pregunté. No porque me importara demasiado la respuesta, sino porque alguien tenía que decir algo. De mi padre primero, dijo, después mía. Unos 800 metros cuadrados con la picada y todo. Nunca hice mucho con ella. ¿Por qué la abandonó? Lo pensó un momento. Porque hubo un tiempo en que no podía venir, dijo. Y después ese tiempo se fue alargando hasta volverse costumbre. No pregunté más. Hay respuestas que tienen una puerta cerrada al fondo y uno aprende a no empujarla la primera vez. ¿Usted es del pueblo?, preguntó él. Fui, dije. Asintió. Entendió, o al menos no preguntó qué significaba eso, que era suficiente. El sol bajó un poco más. Las sombras de los árboles se alargaron hacia nosotros. Un par de pájaros discutieron brevemente en algún lugar del monte y se callaron. La cabaña aguantó bien, dijo, mirando la estructura. Le falta el techo del ala sur, dije. Cuando llueve mucho el agua entra, asintió despacio. Miró el techo con la concentración de quien ya está midiendo qué necesita. ¿Usted sabe algo de construcción?, pregunté. Lo suficiente, dijo. Después se quedó callado un momento y agregó. Mi padre la construyó. Yo la fui arreglando cuando era necesario. Hace tiempo que no. Volví a notar eso. La manera en que hablaba del pasado con una voz apenas más apagada que cuando hablaba del presente. Como si el pasado fuera un cuarto contiguo donde sucedían cosas que él escuchaba a través de la pared sin querer. ¿Va a pedirme que me vaya?, pregunté. Lo dije sin dramatismo, como lo que era, una pregunta práctica sobre mi situación. Tardó en responder. No, dijo al fin, y lo dijo con una firmeza tranquila que no parecía improvisada. ¿Por qué?, me miró. Porque usted lleva 2 años aquí y la cabaña está mejor que cuando yo la dejé, dijo. Y porque no tengo ninguna razón urgente que me haga necesitar la tierra ahora mismo. Era una respuesta honesta. No era generosa ni compasiva. Era honesta. Y eso era más de lo que la mayoría de la gente me había ofrecido en muchos años. Está bien, dije. Se levantó. Se acomodó el sombrero con ese gesto de costumbre. Voy a volver el sábado, dijo. Si le parece bien, puedo traer algo para el techo. Lo miré. Uy, ¿por qué haría eso? Se quedó un momento pensando la respuesta, con la honestidad de quien no quiere decir algo que no sea verdad. No lo sé todavía, dijo al fin, pero me parece que hace falta. Y con eso se fue. La camioneta desapareció entre los árboles. El ruido del motor se fue diluyendo, y el monte volvió a su silencio de siempre. Abrí los paquetes después de que oscureció. En la bolsa de arpillera había fariña, arroz, porotos negros, un trozo de queso envuelto en tela, sal y aceite. Cosas básicas, cosas que una necesita y que en la cabaña faltaban desde hacía semanas. Las acomodé en el estante con una calma que no era indiferencia, sino el cuidado con que una toca las cosas que va a necesitar para sobrevivir. En la caja de cartón había una manta doblada, un jabón, 2 velas gruesas y una caja de fósforos. En los paquetes de papel de diario había 2 naranjas y un pedazo de panela. Me quedé mirando la panela un momento. Era un trozo oscuro, irregular, del tipo que se hace en las haciendas antiguas. Hacía más de 1 año que no comía algo dulce. La guardé para el día siguiente, no porque quisiera esperar, sino porque las cosas que una guarda para mañana le dan algo al hoy también. Esa noche dormí mejor, no bien, pero mejor, y con ese pensamiento extraño, incómodo, de que alguien sabía que yo existía en este lugar, que alguien había venido 2 veces y había dicho que iba a volver. No sé si eso me daba tranquilidad o si me ponía en guardia. Supongo que eran las 2 cosas al mismo tiempo.
El sábado llegó nublado, con ese cielo bajo y gris que en el cerrado anuncia lluvia para la tarde. Evaristo llegó a la mañana, temprano. Esta vez la camioneta venía con más cosas en la caja: tablas de madera, rollos de impermeabilizante, herramientas. Bajó, me saludó con el mismo buenas de siempre y preguntó si podía subir al techo. ¿Necesita ayuda?, pregunté. Me miró con una expresión breve que podría haber sido sorpresa. Si quiere subir, sí, dijo. Subí. Trabajamos juntos toda la mañana sin hablar demasiado. Él indicaba lo que había que hacer y yo lo hacía: sostener la tabla, alcanzar el clavo, mantener el rollo extendido mientras él lo fijaba. No era conversación, era trabajo. Y el trabajo en silencio con alguien es una forma extraña de conocer a esa persona, por cómo usa las manos, por cómo trata las herramientas, por cómo reacciona cuando algo no sale como esperaba. Evaristo era metódico, no se apuraba, pero no perdía tiempo. Cuando clavaba algo, lo clavaba bien, aunque tomara más. Cuando una tabla no quedaba justa, la sacaba y la acomodaba en lugar de dejarla más o menos. No hablaba mientras trabajaba, pero tampoco era un silencio cerrado. Era el silencio de alguien que está concentrado y no necesita llenar el aire con palabras para demostrar que está presente. Al mediodía, con el techo del ala sur terminado, bajamos. Yo hice fuego y puse agua a hervir. Saqué los porotos que habían estado en remojo desde la noche anterior. ¿Come algo?, pregunté. Si tiene para los dos, dijo. Tenía. Por primera vez en mucho tiempo, tenía. Comimos afuera, en el tronco y el escalón de siempre, con los platos en las manos. Los porotos estaban bien. El cielo se había ido cerrando y el aire olía a tierra antes de la lluvia. Su padre construyó bien, dije mirando la cabaña. Sí, dijo él. Una pausa. Era hombre de pocas palabras, pero de muchas manos. Murió hace mucho, 10 años. ¿Y la tierra quedó para usted solo? Tengo un hermano, dijo, pero él se fue al sur hace 20 años y no volvió. La tierra quedó para el que se quedara, decía mi padre. Así que quedó para mí. Guardé silencio. Él terminó los porotos y quedó con el plato vacío en las manos, mirando el monte. ¿Usted tiene familia?, preguntó. Lo pensé antes de responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta tiene distintas maneras de decirse, y no todas son iguales. Tuve, dije al fin. No preguntó más. Y eso también era una forma de ser cuidadoso. Empezó a llover antes de que él se fuera. Una lluvia suave primero, después más decidida. Nos metimos bajo el alero a esperar que cediera. Estábamos de pie, los dos mirando la lluvia, con esa proximidad sin intimidad que obliga a veces el mal tiempo. «¿El techo va a aguantar ahora?», dijo. «Sí», dije. «Si hay otra cosa que necesite arreglo, avíseme». Lo miré. «¿Cómo le aviso?», pregunté. No tenía forma de contactarlo, ni sabía siquiera si vendría sin que yo pudiera hacer nada para llamarlo. «Voy a volver», dijo simplemente. La lluvia siguió un momento más. El monte olía a tierra mojada y a hojas mojadas, ese olor que no tiene comparación con ningún otro. «¿Por qué vuelve?», pregunté. Era la segunda vez que se lo preguntaba, con palabras distintas. Él miró la lluvia un momento antes de responder. «Porque algo me dice que debo», dijo. No era una respuesta que explicara mucho, pero había algo en la manera en que lo dijo que me indicó que él tampoco lo entendía del todo y que eso no lo inquietaba. Cuando la lluvia cedió lo suficiente, se fue. Me quedé bajo el alero mirando cómo la camioneta desaparecía. Después miré el techo nuevo del ala sur, del que ya no caía agua. Pensé en Ismael, que también construía bien. Pensé en Emilio, que a los 12 años ya sabía clavar un clavo derecho. Pensé en todo lo que se había ido de mis manos antes de que yo pudiera sujetarlo. Y pensé en este hombre que no sabía por qué volvía, pero volvía igual. No supe qué hacer con ese pensamiento. Así que lo dejé estar, como se dejan estar las cosas que no tienen nombre todavía. Hay cosas que una aprende a no decir, no por mentira, sino porque ciertas verdades son tan pesadas
que si las sacas al aire libre y alguien las toca sin cuidado, se rompen de una manera que ya no tiene arreglo. Entonces una las guarda, las acomoda en algún lugar interno donde no estorben demasiado y donde nadie pueda tropezar con ellas. Yo tenía muchas cosas guardadas así. Las fui contando esos días que siguieron a la visita del sábado. No en voz alta, las conté mentalmente, como se cuenta el dinero que uno sabe que no alcanza, pero cuenta igual para saber exactamente cuánto falta. Ismael, Emilio, Heriberto. El bebé que perdí entre el primero y el segundo, a los 5 meses, sin nombre, porque no llegamos a ponérselo. La casa, el cuarto de la cuñada. Los años en que trabajé de sol a sol, y al final del mes, la plata alcanzaba para lo justo y lo justo siempre era menos de lo necesario. El bebé sin nombre era lo que menos pensaba. No porque doliera menos, sino porque era el dolor más hondo, el que había aprendido a no rozar ni de costado. Una noche de lluvia, hace como un año, lo había pensado, solo esa noche, y después lo guardé de nuevo. Era un varón, me había dicho la partera. 5 meses, demasiado poco. Ismael no lloró delante de mí, pero esa noche lo escuché llorar del otro lado de la pared, despacio, con la boca cerrada, como alguien que intenta no molestar ni con su propia pena. Eso también lo guardé. El llanto de Ismael, que yo nunca debería haber escuchado. Evaristo volvió el miércoles siguiente, sin haber dicho que vendría ese día. Lo escuché llegar desde adentro de la cabaña, donde estaba reparando el borde de una manta con aguja e hilo. Salí. Él bajó de la camioneta con ese mismo movimiento tranquilo de siempre. Se acomodó el sombrero, me miró. Buenas, buenas, dije. Trajo menos cosas esta vez, solo una bolsa pequeña con algunas verduras y un frasco de miel. Las dejó en el alero sin hacer ceremonia. Después se quedó parado, como evaluando si había razón para quedarse. ¿Pasa algo?, pregunté. No, dijo. Vine a ver cómo aguantó el techo con las lluvias del lunes. Bien, dije. No entró nada. Asintió. Miró el techo igual. Esa visita duró poco. Revisó el trabajo del sábado anterior, comprobó que las tablas estaban firmes, caminó alrededor de la cabaña mirando las paredes. Yo lo seguí a distancia, sin preguntarle nada, observando. Tenía esa manera de moverse de los hombres que conocen el campo, sin apuro pero sin pausa, con cada paso en su lugar. No pisaba donde no debía pisar, no tocaba lo que no necesitaba tocar. Era la presencia de alguien que ha aprendido que el campo te enseña a medir lo que ocupas en el mundo. La pared del norte va a necesitar trabajo antes del invierno, dijo, señalando un tramo donde la madera estaba más oscura, con signos de humedad vieja. Ya lo sé, dije. Me miró. ¿Tiene con qué? Todavía no, asintió. No ofreció nada, no prometió nada, solo asintió, como si estuviera tomando nota de algo que se iba a ocupar en su momento. Eso me llamó la atención otra vez. La mayoría de las personas, cuando ven a alguien en necesidad, hacen una de dos cosas: o se llenan la boca de promesas que no siempre cumplen, o miran para otro lado. Evaristo no hacía ninguna de las dos cosas. Veía, registraba, actuaba o esperaba, sin drama y sin indiferencia. Antes de irse, se detuvo junto a los canteros del huerto. ¿Qué está creciendo ahí?, preguntó. Quilquiña, un poco de albahaca, dije. Y eso del fondo es malva. La traje del monte, no sé si va a prender bien en tierra suelta. Se agachó y miró las plantas con atención. Mi madre tenía malva, dijo. La usaba para todo. No dije nada. Había algo en esa frase, en la manera en que la dijo, que pertenecía a un tiempo y a un lugar que no eran míos. Se levantó. Hasta pronto, dijo. Hasta pronto, respondí, y se fue. Me quedé mirando el huerto después de que la camioneta desapareció. La malva tenía 2 hojas nuevas desde el día anterior. Pequeñas, redondas, con ese verde claro de las plantas que todavía están decidiendo si van a vivir. Prendé, le dije en silencio. No te cuesta nada prender. El jueves siguiente llovió todo el día y no salí.
Me quedé adentro, junto al brasero, con la manta sobre los hombros y uno de los libros en la mano. Leía despacio, como siempre, no para terminar, sino para estar en otro lugar un rato. El libro era una novela vieja de una autora cuyo nombre ya se había borrado de la tapa. Hablaba de una mujer que vivía en una ciudad del norte y esperaba a su hijo que había ido a la guerra. Era una historia tranquila, sin grandes violencias, hecha de días pequeños y esperas largas. Me gustaba por eso. A la tarde, cuando la lluvia cedió un poco, me puse a pensar en Evaristo con esa honestidad que solo es posible cuando una está sola y no hay nadie que vea lo que piensa. Pensé, es un hombre de cuidado, no en el sentido de que sea peligroso, sino en el sentido de que hay que tenerle cuidado, que hay que no adelantarse, que hay que no sacar conclusiones. Había llegado, había traído cosas, había arreglado el techo, había vuelto. Eso era todo lo que había hecho. Nada de eso era malo. Nada de eso era tampoco suficiente información para saber qué clase de hombre era. Los hombres buenos pueden volverse malos. Lo había aprendido no con Ismael, que fue siempre bueno, sino con Heriberto, que había sido bueno y se había ido volviendo otra cosa con los años. No violento, no, pero sí distante de una manera que dolía igual, aunque no dejara marca visible. Así que me dije, observa. Seguí observando. Eso era lo que sabía hacer. Observar, callar, medir. La siguiente vez que vino, algo fue distinto. No en él, en mí. Era un viernes a la tarde. Lo vi llegar desde los canteros, donde estaba trasplantando un brote de quilquiña que se había puesto demasiado cerca de la albahaca. Levanté la vista cuando escuché el motor, y lo vi bajar de la camioneta con una madera larga al hombro y una bolsa de herramientas en la mano. Lo diferente fue esto. No sentí la alerta. Por primera vez desde que había aparecido, mi cuerpo no hizo ese movimiento interno de prepararse. Los hombros no subieron. Las manos no se tensaron. Simplemente lo vi llegar y seguí con lo que estaba haciendo. Lo noté a posteriori, cuando él ya estaba apoyando la madera contra la pared del norte y yo seguía con los canteros. Me detuve un momento y lo noté, y no supe si eso era bueno o si era el principio de un error. Traje material para la pared, dijo. Puedo ayudar, dije. Trabajamos toda la tarde. Era una tarea más complicada que el techo. Había que sacar las tablas más deterioradas, que eran 4, y reemplazarlas sin que la pared perdiera rigidez. Evaristo explicaba poco, pero explicaba bien. 2 o 3 palabras, y uno entendía qué necesitaba. A mitad del trabajo me preguntó, ¿usted siempre supo hacer estas cosas? No, dije, fui aprendiendo. ¿Quién le enseñó? Pensé. La necesidad, dije. Él soltó un sonido breve que podría haber sido una risa o simplemente un reconocimiento. No era una carcajada, era algo más pequeño y más verdadero. Seguimos trabajando. Cuando terminamos y la pared quedó firme, con las tablas nuevas todavía más claras que las viejas, Evaristo se sentó en el tronco y se sacó el sombrero. Por primera vez lo vi sin él. Tenía el pelo gris, corto, con la marca del sombrero impresa alrededor de la frente como una segunda piel. Parecía más viejo sin el sombrero, o más real quizás, más persona. Saqué los 2 platos. Había hecho arroz con la malva, que al final había prendido, y un poco del queso que quedaba. ¿Qué desea comer?, dije. No era una pregunta. Se quedó. Comimos en silencio los primeros minutos. Después él dijo, ¿puedo preguntarle algo? Puede, dije. ¿Por qué eligió este lugar? Lo pensé de verdad antes de responder. No es una pregunta que tenga una sola respuesta, y la respuesta fácil no era la verdadera. No lo elegí exactamente, dije. Llegué hasta acá y no pude seguir. Y cuando prendí el fuego la primera noche y no pasó nada malo, me quedé. Así empiezan las cosas que duran, creo, no con una decisión, sino con una noche que pasa sin que nada malo pase. Él me miró, no dijo nada por un momento.
Eso tiene sentido, dijo al fin. ¿Usted por qué dejó de venir? Pregunté. Era la pregunta que no le había hecho todavía, y ese día se me presentó sola, sin que yo decidiera hacerla. Él bajó la vista al plato, la levantó hacia el monte. Tardó. Mi esposa murió, dijo, hace 4 años, y esta tierra era de los dos. Cuando ella no estuvo más, no pude venir. El lugar tenía su presencia en todas partes, y yo no sabía cómo estar aquí sin que eso me aplastara. Lo dije con esa voz plana que usan los hombres cuando hablan de cosas que los rompieron y que ya aprendieron a cargar aunque el peso no haya cambiado. Guardé silencio un momento. Después dije, lo entiendo. ¿Usted también perdió a alguien así? Sí, dije. Y no dije más, porque no era el momento y porque había cosas que todavía no estaban listas para salir al aire. Él no insistió. Terminamos de comer. El sol se fue. El monte entró en esa luz anaranjada de las últimas horas que lo vuelve todo más quieto. ¿Cómo se llamaba?, pregunté. ¿Mi esposa? Sí, Clarita, dijo. Y en esa sola palabra estaba todo. El amor, la pérdida y el tiempo que pasa sin borrar ninguna de las dos cosas. Lindo nombre, dije. Era un lindo nombre para una linda mujer, dijo. Sin dramatismo, sin quebrarse, con esa serenidad de quien ya lloró lo que había que llorar y ahora solo porta el nombre como se porta una cicatriz, visible, honesta, parte de uno. Me levanté a lavar los platos en el balde. Él se puso el sombrero, recogió las herramientas, apiló los restos de madera junto a la leña. Antes de irse, se detuvo. «Remedios», dijo. Era la primera vez que usaba mi nombre. Lo miré. «Gracias por la comida», dijo. «Gracias por la pared», dije. Se fue. Y yo me quedé con los platos limpios en las manos y ese nombre propio flotando todavía en el aire. El mío dicho por una voz que no lo había dicho nunca, y algo muy pequeño y muy viejo moviéndose en algún lugar adentro que yo creía que ya no se movía. No era alegría, no era esperanza, era algo más anterior a esas palabras, como cuando el cuerpo recuerda que tiene temperatura propia, que no todo el calor viene de afuera. Entré a la cabaña, puse los platos en su lugar. Me senté en el borde del catre y miré las rayas del tiempo en la viga, 2 años y algo. Y recién ahora, recién esta noche, alguien había dicho mi nombre en este lugar. Pensé, hay cosas que el silencio guarda hasta que llega el momento de soltarlas. No sabía todavía si ese momento había llegado, pero algo me decía que se estaba acercando. El invierno llegó sin avisar, como llega siempre en el cerrado. Un día el aire es tibio y al día siguiente uno despierta con la respiración blanca y los pies fríos antes de tocar el suelo. Me levanté esa primera mañana de frío real y supe que la estación había cambiado, no por el termómetro que no tengo, sino por el cuerpo, que es el termómetro más honesto que existe. Las rodillas más rígidas, los dedos que tardan en obedecer, el aliento que sale visible al aire como una pequeña bandera de vapor. Salí igual, como siempre. El frío no es razón para no salir. El frío es solo otra condición del día, como el viento o la lluvia, y uno se abriga y sale. El monte estaba diferente. Los árboles del cerrado en invierno pierden algunas hojas, pero no todas, y los que pierden lo hacen de a poco, sin drama, con esa resignación tranquila de quien sabe que van a volver. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo los pies. El cielo era de ese azul duro, sin nubes, que solo aparece en los días de frío seco. Bajé al arroyo. El agua estaba helada. Me lavé la cara rápido, llené los tarros y subí trotando para entrar en calor. Prendí el fuego y me quedé junto a él un buen rato, con las manos extendidas hacia la llama pensando en cosas sin forma. Así pensaba yo en las mañanas de frío, sin forma, sin dirección, dejando que los pensamientos flotaran sin agarrarlos. Flotó Evaristo. Llevaba 10 días sin venir. No era la ausencia más larga desde que había aparecido, pero era la primera que yo notaba de una manera concreta. Una mañana me había levantado y pensado hoy quizás viene, y eso era nuevo.
Antes de él, los días no tenían esa posibilidad. Los días eran solo días. No me gustó notarlo. No porque fuera malo, sino porque era una dependencia pequeña que yo no había autorizado, y que sin embargo se había instalado sola, como la malva en el cantero, sin pedir permiso. Me dije, no es dependencia, es costumbre. Las costumbres son neutrales. Una se acostumbra al ruido del arroyo, al canto del gallo lejano, al crujido de la tabla tercera del piso cuando uno camina sobre ella. Acostumbrarse a que alguien aparece de vez en cuando no es lo mismo que necesitarlo. Me lo dije con convicción. No sé si me lo creí del todo. Vino el sábado siguiente con el frío ya instalado y el viento del sur que cortaba. Bajó de la camioneta con una campera más gruesa que las veces anteriores, el sombrero bien calado. En la caja traía leña seca, buena, rajada en tamaños que entran bien en el brasero. Una cantidad generosa. La miré. «Es demasiado», dije. «Para el invierno no es demasiado», dijo. No discutí. Ayudé a descargar y apilar bajo el alero, donde el techo la protegería de la lluvia. Mientras trabajábamos, el viento movía las ramas altas y el frío se metía por las mangas. «¿Cómo pasó las primeras noches?», preguntó. «Con lo que tenía», dije. «¿Alcanzó el fuego?». «Siempre alcanza si uno lo cuida bien». Me miró de costado con esa expresión breve que yo había aprendido a leer como algo parecido a la admiración, aunque él nunca la habría llamado así. Cuando terminamos de apilar, nos quedamos bajo el alero un momento, sacudiéndonos el frío de las manos. El monte olía a tierra seca y a humo de mi propio brasero que salía por la rendija de la puerta. «¿Quiere pasar?», pregunté. Era la primera vez que lo invitaba adentro. Él me miró. «Si no molesta», dijo. «No molesta». Entró. Lo observé mirar la cabaña por primera vez desde adentro. No lo hizo de manera obvia, no giró la cabeza de un lado al otro, ni examinó las cosas. Pero sus ojos fueron, discretamente, a cada rincón, a la viga con las rayas del tiempo, al estante con los tarros y las provisiones acomodadas con cuidado, al catre con la manta doblada, a los libros apilados junto a la almohada, a los platos colgados en el clavo de la pared. Vi que algo lo afectó, aunque no dijo nada. Quizás era ver su cabaña habitada de una manera que nunca había sido habitada, con la lógica ordenada de alguien que convirtió la escasez en sistema. Se sentó en el banco que yo había armado con 2 troncos y una tabla junto al brasero. Extendió las manos hacia el calor. Yo puse agua a hervir. «¿Toma mate?», pregunté. Tenía hierba, poca, pero tenía. «Sí, gracias». Preparé el mate despacio. Era un ritual que no había practicado con nadie en mucho tiempo. El agua en el punto justo, la hierba acomodada de un lado, la bombilla bien calada. Hay una intimidad pequeña en preparar mate para alguien. Una se da cuenta cuando lo hace. Le pasé el mate. Lo tomó despacio, me lo devolvió. Así estuvimos un buen rato, pasándolo de mano en mano, sin hablar demasiado. El brasero hacía su ruido suave. El viento golpeaba afuera contra las paredes nuevas y no entraba. «¿Aguantó bien el invierno la pared?», dijo. «Sí», dije. «Hizo buen trabajo». Un silencio. «¿Cuántos inviernos pasó aquí?», preguntó. «Este es el tercero», asintió. Miró el fuego. «El primero debe haber sido difícil». «Todos son difíciles», dije. «Uno solo aprende cuál es la dificultad de cada uno». Él consideró eso un momento. «¿En qué trabajaba antes?», preguntó. No con curiosidad invasiva, sino con esa manera de preguntar que tiene la gente del campo. Directo, sin rodeos, sin intención de ofender. «En lo que hubiera», dije. «Costura, lavado, cocina ajena, lo que se consiguiera». «¿Y antes de quedarse viuda?», dudé un instante. «Lo mismo», dije. «No mucho cambia cuando quedas viuda si ya venías trabajando sola de antes». Él escuchó eso en silencio. Creo que entendió más de lo que dije. «¿Y usted?», pregunté. «¿La hacienda es grande?». «Mediana», dijo. «Tengo ganado, algo de soja, un trabajador que me ayuda desde hace años. No es grande, pero alcanza». «¿Vive solo?».
Sí, desde que murió Clarita. Dijo su nombre con la misma naturalidad de las otras veces, sin cuidado exagerado, sin desviar la vista, como se dice el nombre de alguien que ya no duele nombrar, aunque sí duela recordar. ¿Tiene hijos?, pregunté. No, dijo, y en ese no había algo que no quise tocar. Tomamos el mate hasta que se lavó. Afuera el viento siguió, adentro el brasero siguió. Y entre los dos siguió ese silencio que ya no era extraño, que se había vuelto de a poco una manera de estar juntos, que no necesitaba llenarse con palabras para ser real. Antes de que oscureciera, me dijo que tenía que irse. Se levantó, recogió el sombrero que había dejado sobre la rodilla. «Remedios», dijo. Lo miré. «Quiero decirle algo y no sé bien cómo decirlo», dijo. Esperé. «Esta tierra», empezó, y se detuvo. Volvió a empezar. «Cuando yo dejé de venir, pensé que iba a ser para siempre, que no iba a poder volver, que la tierra iba a quedar ahí sola, como quedó Clarita, como quedo yo». Guardó silencio un momento. «Cuando la encontré a usted aquí, con el huerto y las marcas en la viga y los platos colgados en el clavo», se detuvo de nuevo. No sé explicarlo bien. Fue como si alguien hubiera continuado algo que yo había dejado a la mitad. No dije nada. Lo escuché. «No la quiero echar», dijo. «Eso ya lo sabe. Pero quiero que sepa también que no es solo porque no tenga razón urgente. Es porque…» buscó la palabra. «Es porque me parece que usted pertenece aquí. De alguna manera que no sé explicar. Había dicho mucho. Para él, que medía las palabras, era una cantidad enorme. Lo miré un momento antes de responder. «Yo no pertenezco a ningún lugar», dije. Lo dije sin amargura, como una verdad simple. Aprendí eso hace mucho, pero este lugar me dejó quedarme, y eso es lo más parecido a pertenecer que conozco. Él me miró con esa expresión difícil de nombrar que a veces tenía. Después asintió despacio. «Está bien», dijo, y con eso se fue. Esa noche me quedé despierta más tiempo de lo habitual, no por angustia, sino por esa actividad interna que se parece al orden. Como cuando uno acomoda una habitación y mueve los muebles del lugar y después se sienta a ver si así está mejor. Estaba acomodando algo adentro. No sabía bien qué. Pensé en lo que había dicho Evaristo, como si alguien hubiera continuado algo que yo había dejado a la mitad. Pensé en Ismael, que murió dejando cosas a la mitad, el cuarto que iba a ampliar, el árbol de mango que había plantado y que nunca llegó a dar fruta, la promesa de llevarme al mar algún día que hicimos una noche de verano con la risa fácil de los que creen que el tiempo es infinito. Pensé en Emilio, que era la continuación de Ismael y que también quedó a la mitad, aunque de otra manera, aunque todavía estuviera vivo en algún lugar que yo no conocía. Pensé en el bebé sin nombre. Lo pensé despacio, con más calma que de costumbre, como si el frío del invierno hubiera enfriado también el filo de ese recuerdo. 5 meses. Un varón, había dicho la partera. Yo nunca lo había visto. No habían podido mostrármelo. Y durante años eso me había perseguido. No tener una imagen, no tener un rostro, no tener nada concreto a que aferrar el dolor. Solo una ausencia sin forma, más difícil de cargar que una presencia perdida porque no tiene bordes, no tiene peso, no tiene dimensión. Esa noche, por primera vez, no lo pensé con culpa. No sé por qué esa noche fue distinta. Quizás era el brasero encendido con leña buena, quizás era el viento afuera que no entraba, quizás era haber escuchado a un hombre decir el nombre de su mujer muerta con tanta naturalidad, que la muerte parecía, por un momento, algo que podía nombrarse sin que te deshiciera. Lo pensé y lo dejé estar, sin guardarlo de vuelta apurada, sin aplastarlo contra el fondo. Eras mío, pensé. 5 meses, pero eras mío. Y eso no lo borra nadie. Cerré los ojos. El brasero fue apagándose solo, como siempre. El monte siguió afuera. El frío siguió. Y yo me quedé dormida con ese pensamiento todavía en la mano, como se duerme uno cuando carga algo que pesa pero que por fin
Por fin decidió soltar un poco. En los días siguientes algo cambió en la manera en que yo miraba la cabaña. No era nada visible. Las paredes eran las mismas, el techo era el mismo. El piso de tierra con su tabla tercera que cruje era el mismo. Pero algo en la manera en que yo me movía adentro era diferente. Evaristo había dicho que yo pertenecía aquí, y aunque yo le había respondido que no pertenecía a ningún lugar, y aunque eso era verdad, la frase se me había quedado pegada de una manera que no terminaba de irme. Empecé a hacer cosas que no había hecho antes. Puse una piedra lisa que encontré en el arroyo sobre el estante entre los tarros. No tenía función. Era solo una piedra que me había gustado por el color, gris con una veta blanca en diagonal. La puse ahí y quedó bien. Trasplanté la malva más cerca de la puerta, donde la tarde le daría más luz. Encontré en el monte un trozo de madera con una forma particular, como una horqueta abierta, y lo clavé en la pared como percha para la mochila. Eran cosas pequeñas. Cosas de quien empieza a decorar, no solo a sobrevivir, y esa diferencia era enorme, aunque no se viera. La tierra también estaba cambiando. El invierno seco del cerrado endurece el suelo y lo vuelve más pálido, como si la tierra guardara el color para cuando llegue el agua. Caminaba por el campo y escuchaba el crujido de las hojas secas y pensaba en lo que Evaristo había dicho sobre su padre. Hombre de pocas palabras, pero de muchas manos. La tierra recordaba a ese hombre. Recordaba a Clarita también, aunque yo no la hubiera conocido. Hay tierras que guardan a sus muertos de una manera que uno siente pero no puede describir, en la manera en que crecen ciertas plantas, en el camino que trazan las hormigas, en el lugar exacto donde el agua del arroyo hace un pequeño remolino antes de seguir. Esta tierra guardaba gente, y yo la había habitado sin saberlo, sin permiso, durante 2 años y algo. Me pregunté si ella también me estaba guardando a mí. El último viernes del mes, Evaristo llegó diferente. No era nada que pudiera señalarse con el dedo. Bajó de la camioneta igual, se acomodó el sombrero igual, me saludó igual. Pero había algo en la manera en que caminó hacia mí, más directo que de costumbre, como quien viene con algo que no quiere postergar. ¿Pasa algo?, pregunté. Necesito hablarle de algo, dijo. Cuénteme. Se detuvo frente a mí. El sol de la tarde le pegaba de costado y le marcaba las líneas del rostro, ese mapa de años vividos al aire libre que tienen los hombres del campo. El hermano, dijo, el que se fue al sur. ¿Qué pasa con él? Apareció. Llamó la semana pasada. Dice que quiere la tierra, que necesita plata y que la parte que le corresponde de esta tierra es suya. Lo miré. ¿Y lo es?, pregunté. Legalmente hay una parte que sí, dijo. Mi padre no dejó testamento. Quedó a nombre de los dos. El silencio que siguió no era cómodo. Era el silencio de las cosas que tienen consecuencias. ¿Qué significa eso para la cabaña?, pregunté. Lo pregunté directamente, sin rodeos, porque necesitaba saber y no tenía tiempo para llegar ahí de a poco. Evaristo me miró a los ojos. Todavía no sé, dijo. Depende de lo que él quiera hacer. Si quiere vender su parte, necesito comprarla yo. Si no puedo, va a haber que hablar de otras cosas. Puede comprarla. Tengo algo ahorrado, dijo, pero no sé si alcanza. Y mientras tanto, se detuvo. Mientras tanto, quería que usted supiera, dijo, antes de que pasara cualquier cosa. Quería que usted no se enterara de golpe. Lo miré un momento largo. No era una solución, era aviso. Era el gesto de alguien que no puede prometerte que el problema no va a llegar, pero que puede prometerte que no va a dejarte sola frente a él sin que lo hayas visto venir. Gracias, dije. Y lo dije en serio, con todo el peso que tiene esa palabra cuando viene de alguien que no la usa seguido. Él asintió. Voy a ver qué puedo hacer, dijo, pero quería que lo supiera. El sol terminó de caer detrás del monte. El frío volvió de golpe, como siempre al atardecer en el invierno del cerrado. Entre, dije. El mate está caliente. Entró.
y mientras yo preparaba el mate con las manos que no me temblaban, porque hace mucho que aprendí a no dejar que me tiemblen delante de nadie, pensé en todas las cosas que esta tierra había guardado y en lo que podría perder. Y pensé también, aunque no lo hubiera admitido en voz alta, que lo que más me pesaba perder ya no era solo el techo. Nunca fui mujer de pelear, no porque me faltara carácter, sino porque aprendí temprano que hay batallas que una no puede ganar con el cuerpo ni con la voz, y que la única manera de sobrevivir a ellas es aguantar con la espalda derecha hasta que pasen. Eso hice con la muerte de Ismael, con la partida de Emilio, con los 8 años junto a Heriberto, con la cuñada y su caridad afilada, con el pueblo y sus nombres. Aguanté, siempre aguanté, pero aguantar no es lo mismo que resignarse. Eso también lo aprendí. Hay una diferencia entre la persona que dobla porque sabe que el viento pasa y la persona que dobla porque no sabe hacer otra cosa. Yo era la primera, o eso me decía a mí misma, que a veces es suficiente. La semana después de que Evaristo me contó lo del hermano, no dormí bien ninguna noche. No era pánico. Era ese pensamiento circular que aparece cuando uno sabe que algo viene y no sabe exactamente qué forma va a tener. La mente hace lo que puede, recorre los posibles, los mide, los descarta uno a uno hasta que no quedan más y tiene que volver a empezar. ¿Qué haría si perdía la cabaña? La pregunta era simple, la respuesta no. No tenía pueblo al que volver, no tenía familia esperando. No tenía ahorros, ni trabajo, ni ninguna de las cosas que hacen que una persona pueda instalarse en un lugar nuevo sin que le cueste demasiado. Tenía una mochila, 3 libros, algunas herramientas aprendidas a la fuerza y un cuerpo que todavía funcionaba, aunque las rodillas protestaran en las mañanas frías. Con eso había llegado aquí. Con eso podría seguir, si fuera necesario. Pero no quería. Y esa era la parte nueva, la parte que me costaba, no querer. Hacer 2 años que yo no quería nada de manera concreta, que vivía en el día a día sin apego a ningún futuro, porque el futuro era un lujo que no me podía permitir. Y ahora, de repente, quería quedarme. Quería el cantero de malva cerca de la puerta. Quería las rayas en la viga. Quería el arroyo a 200 pasos y el crujido de la tabla tercera del piso y el gallo lejano que cantaba antes del alba, aunque no fuera mío. Quería también que Evaristo siguiera viniendo el sábado. Eso era lo más difícil de admitir, no porque fuera vergonzoso, sino porque era peligroso. Querer que alguien siga viniendo es abrirle una puerta que después es muy difícil cerrar, y yo sabía demasiado bien lo que pasaba cuando esas puertas se cerraban de golpe desde afuera. Me levanté el 4.º día de insomnio con una decisión tomada que no había tomado conscientemente. Si había que pelear por esta cabaña, iba a pelear. No sabía todavía cómo, pero la decisión era anterior al cómo. Evaristo volvió el miércoles. No era su día habitual, si es que tenía uno. Llegó a la mañana temprano, cuando yo estaba todavía junto al brasero con el primer mate del día. Lo escuché llegar y salí antes de que bajara de la camioneta. Tenía la cara de quien trae noticias y está calculando cómo darlas. ¿Qué pasó?, pregunté. Bajó. Se acomodó el sombrero. Hablé con mi hermano, dijo. Está viniendo. Quiere ver la tierra antes de decidir qué hacer. ¿Cuándo llega? El viernes. 2 días. ¿Cómo es él?, pregunté. Evaristo pensó un momento. Era buen chico cuando éramos jóvenes, dijo. Después la vida en la ciudad lo cambió de maneras que no sé describir bien. No es mala persona, pero tiene necesidades que yo no tengo, y eso lo hace ver las cosas diferente. ¿Habló con él de mí? Sí, dijo. Le dije que la cabaña estaba ocupada. ¿Y? Dijo que eso era un problema a resolver. Lo miré. Él me devolvió la mirada con esa honestidad que tenía de no suavizar las cosas más de lo necesario. ¿Qué quiere que haga?, pregunté. Nada, dijo. Quiero que esté, que él la vea aquí, que vea lo que usted hizo con el lugar. ¿Eso cambia algo? No sé, dijo, pero creo que es mejor que no sea solo una conversación entre él y yo sobre un lugar vacío, que sea real.
era razonable. También era algo que a mí me costaba: ser vista, ser evaluada, ser el argumento en una conversación que otros controlaban. Pero asentí. «Está bien», dije. Él me miró un momento. «¿Está bien de verdad?», preguntó. La pregunta me sorprendió, no porque fuera invasiva, sino porque era cuidadosa. Estaba preguntando si yo estaba de acuerdo o si solo estaba cediendo, y la diferencia importaba para él. «Sí», dije. «De verdad», asintió. «Le cuento una cosa más», dijo. «Consulté con un abogado del pueblo. Hay una figura que se llama usucapión. Si una persona ocupa un lugar de manera pública y continua durante cierto tiempo, sin oposición del dueño, puede tener derechos sobre ese lugar». Lo miré. «¿Cuánto tiempo?». «Depende de las condiciones», dijo. «Pero 2 años y algo. Con todo lo que usted hizo aquí, con el huerto, con las reparaciones». El abogado dijo que vale la pena explorar. Guardé silencio un momento. Usucapión. Era una palabra que yo no sabía, pero que de repente tenía peso, tenía forma, tenía la solidez de algo que podía ponerse entre uno y el mundo. «¿Por qué hace esto?», pregunté. Y esta vez la pregunta era diferente a las otras veces que se la había hecho. Esta vez no preguntaba por las visitas, ni por la leña, ni por el techo. Preguntaba por esto, por la consulta al abogado, por la figura legal, por el esfuerzo de buscar una manera de que yo no me fuera. Evaristo me miró, y por primera vez desde que lo conocía, tardó en responder, no porque buscara las palabras, sino porque las palabras que tenía eran más grandes de lo que estaba acostumbrado a decir. «Porque no me parece justo», dijo al fin. «Y porque…» se detuvo. «Porque me importa», dijo. Simple, directo, sin adorno. No respondí, pero lo escuché de una manera que no era solo con los oídos. El viernes llegó con un cielo limpio y un frío seco que hacía brillar todo. Yo me levanté antes de lo habitual y arreglé la cabaña con más cuidado que de costumbre. No por vanidad, sino porque entendí lo que Evaristo había dicho: que el lugar fuera real, que se viera vivido, que nadie pudiera mirarlo y ver un espacio vacío o abandonado. Ordené los tarros en el estante. Puse agua a hervir. Revisé el huerto, que en invierno estaba más quieto pero vivo. La malva había aguantado el frío, la quilquiña tenía color, incluso la albahaca, que es más delicada, seguía de pie con sus hojas pequeñas y oscuras. Colgué la mochila en la horqueta de madera. Puse la piedra gris con la veta blanca en el lugar exacto donde quedaba bien, entre los tarros, donde la luz de la mañana la tocaba de una manera que revelaba la veta. Después salí y me senté en el tronco a esperar. Llegaron los dos juntos en la camioneta de Evaristo. El hermano se llamaba Gilberto. Era más bajo que Evaristo, más ancho, con el pelo oscuro aunque ya con gris en las sienes. Tenía la ropa de alguien que vive en ciudad. No mala ropa, pero ropa que no había visto barro en mucho tiempo. Bajó mirando alrededor, con esa expresión de los que calculan mientras miran. Evaristo me saludó con el gesto de siempre. Gilberto me miró con educación, sin calidez ni frialdad, con la neutralidad de quien todavía está evaluando. «Remedios», dijo Evaristo. «Él es Gilberto». «Buenas», dije. «Buenos días», dijo Gilberto. Miró la cabaña, miró el huerto, miró el techo. «Evaristo me dijo que lleva tiempo aquí». 2 años y 3 meses, dije. Y en todo ese tiempo no supo que la tierra era de alguien. No había señales, no había alambrado, no había nada que indicara dueño. Dije, estaba abandonada. Eso no significa que no tuviera dueño. No, dije, tiene razón. Por eso cuando llegó su hermano y me lo dijo, no lo negué. Gilberto me miró un momento. Después miró a Evaristo. ¿Puedo ver adentro? Abrí la puerta sin decir nada y me aparté para que pasara. Entró. Yo quedé en el umbral mirando. Evaristo se quedó afuera también, un paso detrás de mí. Gilberto recorrió la cabaña con la vista. Vi sus ojos detenerse en la viga con las rayas, en el estante ordenado, en los libros.
en la horqueta de madera, en el balde con el brasero y las cenizas todavía tibias. Salió. Su expresión había cambiado apenas. No mucho, pero lo suficiente para que yo lo notara. ¿Usted sola hizo todas las reparaciones?, preguntó. Las primeras sí, dije. Las últimas con su hermano. Gilberto miró a Evaristo. ¿Cuántas veces viniste?, preguntó. Varias, dijo Evaristo, sin defensiva ni explicación de más, solo la verdad. Gilberto asintió despacio. Se cruzó de brazos. Miró el monte, el campo abierto hacia el este, el cielo azul duro del invierno. Necesito plata, dijo, y lo dijo con la honestidad brusca de quien ya no tiene tiempo para rodeos. Eso es la verdad. La tierra no me da nada si no la vendo o la trabajo, y yo no tengo cómo trabajarla desde donde estoy. ¿Cuánto necesita?, preguntó Evaristo. Más de lo que tenés, dijo Gilberto, no con crueldad, con la honestidad de quien conoce a su hermano. Hubo un silencio. Yo los escuché sin hablar. Era su conversación, su tierra, su historia de hermanos que habían tomado caminos distintos y que ahora se encontraban en un punto donde esos caminos chocaban. Pero había una parte que era mía también, y decidí decirla. «Puedo pagar alquiler», dije. Los dos me miraron. «No mucho», dije, «pero algo, lo que pueda, y puedo seguir cuidando el lugar, que es lo que he hecho». Gilberto me miró con una expresión que no era fácil de leer. «¿Con qué trabajaría usted?», preguntó. «Con lo que haya», dije. «Sé coser, sé cocinar, sé trabajar la tierra. Acá cerca hay un pueblo, algo se consigue siempre». «Dice que algo se consigue siempre», repitió, no con burla, sino como quien sopesa una afirmación. «Siempre conseguí», dije, «en condiciones peores que estas». Gilberto me miró un momento largo. Después miró a su hermano. Evaristo lo miraba en silencio con esa paciencia que tenía, la paciencia de quien sabe que no puede apurar ciertas cosas y no intenta hacerlo. Gilberto se alejó a caminar por el campo. Lo vi alejarse hacia el este, hacia donde el sol de la mañana todavía estaba bajo y dorado, con las manos en los bolsillos y la cabeza levemente inclinada hacia el suelo como alguien que piensa mientras camina. Me quedé junto a la cabaña. Evaristo se acercó y se paró a mi lado no demasiado cerca con ese respeto de la distancia que siempre mantenía. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «Bien», dije. «No tiene que haber dicho lo del alquiler», dijo. «Yo iba a resolverlo». Lo miré. «No es su problema que resolver solo», dije. «Esta es mi tierra», dijo. «Y mi cabaña», dije. Él me miró, y en esa mirada había algo que ninguno de los dos iba a poner en palabras todavía, pero que estaba ahí, visible, como la veta blanca en la piedra gris. Algo que existía aunque nadie lo nombrara. «¿Cree que va a aceptar?», pregunté. «No sé», dijo. «Gilberto es complicado, pero no es malo, y lo que vio adentro de la cabaña lo afectó, aunque no lo diga». «¿Por qué lo afectaría?». Evaristo dudó un momento. «Porque la última vez que alguien vivió realmente en esta cabaña fue nuestra madre», dijo. «Ella murió aquí. Pasó sus últimos años aquí cuando ya no podía vivir sola en el pueblo. Mi padre la trajo y la cuidó hasta el final». Guardé silencio. «Gilberto no vino a verla antes de que muriera», dijo. «No pudo o no quiso, nunca supe bien cuál de las dos cosas. Pero creo que ver la cabaña habitada así, con cuidado, con orden, creo que lo movió de una manera que no esperaba». Miré hacia donde Gilberto caminaba solo por el campo con el sol de la mañana encima. Pensé en las madres, en la mía, que había muerto cuando yo era chica y que era un recuerdo tan viejo que ya no tenía bordes claros, en la madre de Evaristo y Gilberto, que había vivido en esta cabaña y había muerto en ella y cuya presencia estaba en las paredes, en el suelo, en el aire, aunque nadie la nombrara. Pensé en cómo los lugares guardan a los muertos de maneras que uno no siempre elige. Gilberto volvió caminando despacio. Se detuvo frente a nosotros. Nos miró a los dos. «No voy a vender todavía», dijo. «Necesito pensar». «Está bien», dijo Evaristo. «Pero tampoco voy a pedir que nadie se vaya», dijo Gilberto. Me miró. Por ahora es suficiente»,
dije. Gilberto asintió. Miró la cabaña una última vez. Después miró a su hermano. «El techo está mejor que cuando éramos chicos», dijo. «Lo arreglamos», dijo Evaristo. Gilberto soltó algo que era casi una sonrisa, pequeña y breve como las cosas que cuestan. «Mamá se habría alegrado», dijo. Y después se fue caminando hacia la camioneta, y Evaristo lo siguió, y yo me quedé parada frente a la cabaña mirando cómo los dos hermanos se alejaban juntos, hablando en voz baja de cosas que no eran mías, en ese idioma privado que tienen los hermanos que se fueron alejando y que todavía no saben si pueden acercarse de nuevo. Cuando la camioneta desapareció, entré a la cabaña, me senté en el borde del catre, las manos en la falda, la espalda derecha. Esperé a ver qué sentía. Lo que sentí no era alivio exactamente. Era algo más parecido a lo que siente uno cuando una tormenta que venía fuerte dobla de dirección en el último momento y pasa por al lado sin golpear de lleno. No es alegría, es el reconocimiento silencioso de que el peligro pasó, por ahora, y que por ahora es suficiente para respirar. Miré la viga con las rayas. Pensé, esta cabaña guardó a una madre. Guardó el dolor de dos hermanos, y el amor de un hombre por su mujer, y la ausencia de Clarita, y el peso de todo lo que Evaristo cargaba sin decirlo. Y me guardó a mí también. 2 años y 3 meses de madrugadas frías, y tarros que atrapan el agua de lluvia y leña, que a veces no prende, y silencio que a veces pesa y a veces protege. Me guardó aunque yo no le hubiera pedido permiso. Quizás eso era pertenecer, después de todo. No que la tierra te elija, sino que no te suelte aunque tú no lo hayas planeado. Me levanté, puse agua a hervir. Afuera, el invierno seguía. El sol de la tarde iba bajando sobre el monte. La malva junto a la puerta tenía las hojas quietas en el frío, verdes y firmes, sin ninguna intención de irse. Continuará. Continúe 0558. Identified Final Narrative Chapter. Identified Final Narrative Chapter. Capítulo 6. Lo que queda cuando una deja de huir. La primavera en el cerrado no llega de golpe. Llega por partes, con la cautela de algo que sabe que el invierno todavía puede volver y no quiere apurarse. Primero es un día más tibio entre los días fríos, casi un error del tiempo. Después son 2 días seguidos. Después uno empieza a notar que el suelo ya no está tan duro bajo los pies, que ciertas plantas que parecían muertas tienen en la base un verde nuevo y tímido, que los pájaros cambian el tono de sus cantos de una manera que no sabe describirse, pero que se siente. Yo lo noté una mañana en que bajé al arroyo y el agua no estaba helada, fría sí, pero no helada. Había una diferencia de temperatura que era pequeña en números y enorme en lo que significaba. Me quedé parada junto al arroyo con los pies descalzos en el suelo húmedo y el balde vacío todavía en la mano, mirando el agua correr entre las piedras. El sol entraba oblicuo entre los árboles y hacía brillar la superficie. Un pájaro que no reconocí cantó 3 notas desde algún lugar del monte y se calló, como si estuviera probando si el mundo estaba listo para escucharlo. Pensé, algo está cambiando. Y lo pensé de la manera más simple posible, sin cargarle significado de más. El invierno terminaba, la tierra se ablandaba, el agua se entibiaba. Eran hechos del mundo natural que no necesitaban ninguna interpretación para ser verdaderos. Pero también sabía que algo más estaba cambiando. Lo sabía con la misma certeza silenciosa con que el cuerpo sabe cuándo viene la lluvia, sin poder explicarlo, pero sin dudarlo. Gilberto había vuelto una vez más, 3 semanas después de la primera visita. Llegó solo esta vez, en su propio vehículo, un auto de ciudad que el camino de tierra lastimó en las partes donde el suelo seguía blando por las lluvias. Llegó a la tarde, cuando yo estaba en el huerto trasplantando un brote de quilquiña que se había puesto demasiado grande para el cantero. Me saludó con más naturalidad que la primera vez. Se veía diferente, aunque no habría sabido decir exactamente en qué. Quizás era que ya conocía el camino y eso hacía que llegara con menos evaluación en la mirada.
Evaristo no sabe que vine, dijo. Lo miré. ¿Quiere pasar? Pregunté. Un momento, dijo. Entramos. Puse mate. Nos sentamos en el banco y el escalón de siempre, con el brasero todavía encendido porque las tardes de agosto en el cerrado engañan. El sol calienta, pero la sombra muerde. Gilberto tomó el mate sin apuro. Miró la cabaña con otros ojos que la primera vez, menos de quien calcula y más de quien recuerda. Usted cambió cosas, dijo. Algunas, dije. La piedra en el estante. Sí. La percha de madera. Sí. Guardó silencio un momento. Mi madre tenía una percha así, dijo, clavada en la pared de la cocina, para el delantal. No era distinta a cualquier clavo, pero ella la llamaba su percha como si fuera un mueble fino. No dije nada. Dejé que el recuerdo estuviera en el aire sin tocarlo. Vine a decirle algo, dijo Gilberto. Cuénteme. Hablé con un escribano, dijo, sobre los papeles de la tierra. Evaristo tiene más derecho que yo sobre esta parte específica, la de la cabaña y la picada, porque él la mantuvo y yo no aparecí en 20 años. El escribano me explicó que si quisiera reclamar algo tendría que demostrar interés real durante ese tiempo, y no puedo. Lo escuché. Además, siguió, hablé con Evaristo. Me prestó lo que necesitaba. No todo, pero suficiente para lo urgente. Hizo una pausa. No tenía que hacer eso, pero lo hizo. Evaristo hace las cosas que le parecen que corresponde hacer, dije. Gilberto me miró con una expresión que era casi una sonrisa. Siempre fue así, dijo. De chico también, yo era el que hacía las cosas pensando en qué convenía. Él era el que las hacía pensando en qué era correcto. Peleábamos mucho por eso. ¿Y ahora? Ahora entiendo que él tenía razón más veces de lo que me gustaba admitir. Tomamos el mate en silencio un momento. ¿Por qué me viene a contar esto a mí?, pregunté. Gilberto consideró la pregunta. Porque usted tiene algo que ver, dijo. No sé exactamente qué todavía, pero tiene algo que ver con que Evaristo haya vuelto a esta tierra después de 4 años, y con que yo haya venido, y con que estemos hablando. No respondí. Mi hermano lleva 4 años solo, dijo Gilberto. Desde que murió Clarita, y en 4 años no lo vi así. ¿Cómo lo ve? Con algo que hacer, dijo, simplemente, sin adorno. Con algún lugar a donde ir además de la hacienda. Me quedé callada. El brasero hizo su ruido suave. Afuera, el viento movió las ramas. Gilberto terminó el mate y lo dejó. No voy a vender, dijo. Ni la parte mía tampoco por ahora. Evaristo puede arreglar eso legalmente si quiere, en algún momento. Pero por ahora no me parece necesario apurar nada. ¿Por qué cambió de idea? Tardó un momento. Porque cuando vine la primera vez y vi adentro de esta cabaña, dijo, vi la manera en que estaba todo acomodado, el orden, el cuidado, y pensé en mi madre, pensé en cómo ella cuidaba las cosas, cualquier cosa, aunque fueran cosas sin valor. Un trapo limpio doblado con cuidado sigue siendo un trapo, pero decía algo sobre la persona que lo doblaba. Hizo una pausa. Usted dobla bien sus trapos, dijo. Era una manera extraña de decir lo que estaba diciendo, pero lo entendí perfectamente. Gracias, dije. Se levantó. Se acomodó la ropa con ese gesto de quien lleva demasiado tiempo sentado y los huesos lo acusan. Cuide a mi hermano, dijo. Y lo dijo de una manera que no era una orden ni un pedido exactamente. Era algo intermedio. La voz de alguien que confía algo porque no sabe a quién más confiárselo. Lo miré. Su hermano no necesita que nadie lo cuide, dije. No, concordó, pero igual. Y con eso se fue. Se lo conté a Evaristo el sábado siguiente. Lo escuchó en silencio, con el mate en la mano y los ojos en el monte. Cuando terminé, no dijo nada por un momento. ¿Le molesta que haya venido sin decirle?, pregunté. No, dijo. Es Gilberto, siempre hizo las cosas a su manera. ¿Le alegra lo que decidió? Sí, dijo. Simple. Estábamos afuera, en el tronco y el escalón de siempre, con el sol de la tarde de agosto que ya tenía otro color, más dorado y menos blanco que el del invierno pleno. El huerto tenía ese verde nuevo de las plantas que salen del frío despacio, pero con decisión.
Evaristo, dije. Me miró. Quiero preguntarle algo y no sé si es el momento, dije. Pregunte, dijo. ¿Por qué siguió viniendo? Pregunté. Era la misma pregunta de las otras veces, pero esta vez no preguntaba por las visitas, ni por las reparaciones, ni por la leña. Esta vez preguntaba por todo junto, por los 5 meses de sábados y miércoles y días sin aviso, por el abogado consultado, por la leña traída, por el hermano prestado, por el nombre dicho la primera vez, con una voz que todavía no olvidaba. Evaristo me miró, dejó el mate en el suelo. Se sacó el sombrero y lo tuvo en las manos, mirándolo un momento como si las palabras estuvieran ahí adentro y necesitara encontrarlas. Cuando murió Clarita, dijo, perdí el hábito de querer cosas. No fue una decisión, fue que un día me di cuenta de que ya no quería nada de manera concreta. No quería que llegara el lunes, no quería que hiciera buen tiempo, no quería comer algo específico. Todo era igual, todo era solo tiempo que pasaba. Guardó silencio un momento. Cuando la encontré a usted aquí, siguió, fue la primera vez en 4 años que quise algo concreto. Quería volver. Quería saber cómo seguía la pared del norte. Quería saber si la malva había prendido. Hizo una pausa. Quería saber cómo estaba usted. El viento pasó entre los árboles con ese sonido que tiene en el cerrado cuando la primavera está llegando. Más suave que el viento del invierno, como si también él estuviera probando si el mundo estaba listo. No sé qué significa eso, dijo Evaristo. No soy hombre de nombrar las cosas antes de entenderlas, pero sé que me importa y sé que voy a seguir viniendo mientras usted quiera que venga. Lo miré. Había aprendido a leer sus silencios, sus pausas, la manera en que sostenía el sombrero cuando tenía algo que decir y no sabía cómo. Había aprendido también que este hombre no decía más de lo que sentía ni menos de lo que quería decir, y que eso era una rareza que valía más de lo que podía calcularse. Hay cosas que nunca le conté, dije. Lo sé, dijo, cosas pesadas. Las cosas que importan suelen serlo, dijo. Miré el huerto un momento. La malva junto a la puerta, que había sobrevivido el invierno. Los canteros que había empezado con las manos solas hace 2 años y que ahora tenían una vida propia, una lógica de crecimiento que ya no dependía enteramente de mí. Perdí un hijo, dije. Lo dije despacio, sin preámbulo, porque los preámbulos a veces hacen que las cosas pesen más de lo necesario. Entre mi primer marido y el segundo, 5 meses. No llegó a nacer. Evaristo no dijo nada. Pero algo en él se aquietó todavía más, si eso era posible. No tenía nombre, dije. Nunca lo vi. Y durante muchos años eso fue lo más difícil. No tener nada concreto a qué aferrar el dolor. Solo una ausencia sin forma. El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de alguien que escucha de verdad, que no busca qué decir mientras uno habla, sino que simplemente recibe lo que uno dice. También perdí a mi hijo mayor, dije. No de muerte, se fue. Tenía 16 años y una chaqueta nueva que yo no le había comprado y nunca supe más de él. Evaristo escuchó. Eso me parece lo más difícil, dije. No saber. La muerte tiene un día, tiene una fecha, tiene un lugar donde poner el dolor. El no saber no tiene nada de eso. Está en todas partes y en ninguna. Sí, dijo Evaristo, solo eso. Pero lo dijo de una manera que me indicó que sabía de qué hablaba. No porque lo hubiera vivido igual, sino porque había aprendido, como yo, que ciertas pérdidas no caben en ninguna forma conocida. El sol bajó un poco más. Las sombras de los árboles se alargaron hacia nosotros y nos cubrieron los pies. ¿Por qué me cuenta esto hoy?, preguntó. Pensé antes de responder. Porque creo que si usted va a seguir viniendo, dije, tiene que saber con quién está viniendo. No la versión recortada, la completa. Me miró. ¿Y si la versión completa me pesa?, preguntó. Entonces para, dije. No le voy a pedir que cargue lo que no quiere cargar. Evaristo me miró un momento largo. Después dijo, ya cargo lo mío, un poco más no me va a doblar.
Y lo dijo sin heroísmo, sin el tono de quien quiere impresionar. Lo dijo como se dice una verdad práctica sobre uno mismo, con conocimiento y sin exageración. No supe qué responder, así que no respondí. Me quedé mirando el huerto con esa quietud, que a veces es la única respuesta honesta. Esa tarde, antes de que se fuera, pasó algo pequeño que no olvidé. Yo estaba revisando el alambrado del fondo, el que cede cuando llueve mucho, y Evaristo me ayudaba desde el otro lado, sosteniendo el poste mientras yo ajustaba el alambre. Era trabajo de dos, callado y concreto, como todo el trabajo que habíamos hecho juntos. Cuando terminamos, estábamos los dos de pie junto al alambrado, con las manos sucias de tierra y el frío de la tarde ya encima, y el monte detrás de nosotros con esa luz anaranjada del final del día. Evaristo miró el alambre ajustado. Lo tocó con 2 dedos para verificar la tensión. «¿Quedó bien?», dijo. «Sí», dije. Y entonces, sin ningún aviso, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, él puso la mano sobre la mía. No era un gesto grande. Era una mano grande y callosa sobre la mía, quieta, sin movimiento. Duró apenas unos segundos. Después la retiró con la misma naturalidad con que la había puesto. No dijo nada. Yo tampoco. Pero algo pasó en esos segundos que era más grande que el gesto. Era el reconocimiento silencioso de 2 personas que han aprendido a desconfiar del calor ajeno y que, sin embargo, en ese momento, en ese alambrado del fondo, con el monte detrás y el sol cayendo, eligieron no desconfiar. Esa noche escribí algo. No tenía papel, así que lo escribí en el único lugar que tenía, en la última página en blanco del libro más viejo, el de la autora sin nombre en la tapa, con el lápiz corto que guardaba para hacer listas de lo que necesitaba. No era una carta ni un diario, era solo una lista, porque las listas eran la forma de escritura que yo conocía mejor. Escribí: lo que perdí, Ismael, el bebé sin nombre, Emilio, Heriberto, la casa, los años, lo que queda, las manos, las rodillas que todavía bajan al arroyo, el fuego que sé prender, el huerto, la malva, las rayas en la viga, lo que llegó sin que yo lo llamara, esta cabaña, la primavera que viene, una mano sobre la mía junto al alambrado del fondo. Guardé el libro, me acosté, el brasero se fue apagando solo. El monte habló afuera con su lenguaje de animales nocturnos y viento entre hojas. El frío de la madrugada llegó puntual, como siempre, y yo me arropé con la manta gruesa que Evaristo había traído en uno de sus primeros sábados. Y pensé en ese borde del sueño donde los pensamientos pierden forma pero no pierden peso. He huido de muchas cosas, de la muerte que se llevó a los que amé, del pueblo y sus nombres, de la cuñada y su caridad, de mí misma también, que es la huida más larga y la más inútil. Pero aquí, en este lugar que encontré porque no podía seguir caminando, algo se detuvo, no yo, algo más adentro que yo, algo que durante mucho tiempo no supo hacer otra cosa que correr. Cuando llegó la primavera de verdad, el cerrado cambió de color en pocos días. Es lo que hace el cerrado cuando llueve la primera lluvia buena después del invierno. Se viste de golpe, como si hubiera estado esperando esa sola lluvia para soltar todo lo que había guardado. Los árboles sacan hojas nuevas de un verde que parece inventado. El suelo se oscurece y se ablanda. El olor cambia, se vuelve espeso y vivo, lleno de tierra mojada y raíces y cosas que crecen. Yo estaba en el huerto cuando cayó esa primera lluvia buena. No entré. Me quedé afuera con la lluvia encima, empapándome despacio, con los pies descalzos en el suelo que se iba ablandando bajo las plantas. Las hojas de la malva recibían el agua con esa manera que tienen las plantas de recibir lo que necesitan, sin aspavientos, abriéndose simplemente. Alcé la cara hacia el cielo gris. Había un momento, hacía muchos años, en que alzar la cara hacia la lluvia era algo que una hacía sin pensar, con la ligereza de quien todavía no sabe que las cosas buenas se acaban. Eso se pierde. Una aprende a cubrirse,
a protegerse, a no ponerse en lugares donde el cielo pueda encontrarla sin techo. Pero ahí estaba yo, sin techo sobre la cabeza, con la lluvia cayendo. No lloraba, no reía tampoco. Estaba simplemente ahí, presente, entera, mojándome como se moja la malva y la quilquiña y la tierra del cerrado que lleva meses esperando exactamente esto. Escuché el motor de la camioneta desde lejos, no me moví. Evaristo llegó y me vio desde la entrada. Se detuvo. Me miró un momento con la lluvia cayendo entre los dos. Después bajó de la camioneta sin apurarse, caminó hasta donde yo estaba y se quedó parado a mi lado, también sin techo, también bajo la lluvia. No dijo nada, yo tampoco. Estuvimos así un rato que no supe medir, los dos parados en el huerto con la lluvia encima y el suelo ablandándose bajo los pies y el cerrado vistiéndose de verde a nuestro alrededor. Después él dijo, en voz baja, casi para sí: Clarita amaba la primera lluvia. ¿Salía bajo ella? Pregunté. Siempre, dijo. Asentí. Ismael también, dije. Era la primera vez que decía su nombre en voz alta desde hacía mucho tiempo, y no me rompió. Salió limpio, como sale el nombre de alguien que una ha aprendido a cargar con cuidado. Decía que la lluvia lavaba los pensamientos viejos. Tenía razón, dijo Evaristo. Sí, dije, tenía razón en muchas cosas. La lluvia fue cediendo de a poco, como cede la primera lluvia del año, sin prisas, dando tiempo a que la tierra la absorba bien. Cuando paró, el sol apareció entre las nubes con esa luz blanca y brillante de después de la lluvia, y el mundo tenía ese olor que no se parece a ningún otro. Tierra recién mojada, hojas mojadas, aire que de repente tiene más espacio. Evaristo me miró. ¿Está bien?, preguntó. Era la misma pregunta de siempre, pero esta vez la escuché diferente. No como la pregunta de quien no sabe qué más decir, sino como la pregunta de quien quiere saber de verdad. Sí, dije, y era verdad. No un bien sin grietas, no un bien que significara que todo estaba resuelto o que el pasado había dejado de pesar. Era un bien real, con sus límites y sus sombras y sus cosas todavía sin nombre. Pero era verdad. ¿Y usted?, pregunté. Me miró un momento. El sol le pegaba de frente y entrecerraba los ojos con esa expresión que yo ya conocía bien. Voy estando, dijo. Y eso también era verdad, y también era suficiente. Me quedé en la puerta de la cabaña esa tarde, después de que Evaristo se fue, mirando el huerto empapado y brillante con el sol que volvía. La malva junto a la puerta tenía las hojas pesadas de agua, inclinadas pero firmes. No se había caído ninguna. Miré las rayas en la viga, visibles desde el umbral. 2 años y 11 meses. Pronto iban a ser 3 años, y después más. No lo sabía con certeza, porque nunca se sabe nada con certeza, pero lo sentía con esa convicción quieta que no necesita pruebas, que iba a seguir haciendo rayas, que había algo que defender aquí. No solo el techo y las paredes, no solo el huerto y el arroyo a 200 pasos, también esto otro, más difícil de nombrar, la posibilidad, todavía pequeña y todavía frágil como las hojas nuevas del cerrado, de que la vida no había terminado de decir lo que tenía que decirme. Entré a la cabaña. Puse agua a hervir, saqué el libro de la autora sin nombre y lo abrí en la última página, donde estaba mi lista escrita con el lápiz corto. Agregué una línea. Lo que aprendí al final, que quedarse tan bien es una forma de valentía. Cerré el libro. Afuera, el cerrado brillaba mojado bajo el sol de la tarde, y yo seguía ahí.